¿Murió Jesús en una cruz o en un madero de tormento? Los testigos de Jehová afirman que la cruz que todos conocemos es, en realidad, un símbolo pagano. Hoy, un sacerdote católico analiza la evidencia bíblica, histórica y arqueológica para descubrir la verdad. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Preguntas y Respuestas con un sacerdote. Conmigo, el Padre Daniel. Y hoy, Padre, vamos a abordar una de las enseñanzas más distintivas y controvertidas de los testigos de Jehová. Ellos afirman que casi 2.000 millones de cristianos están equivocados sobre el propio instrumento de la salvación. Así es una de sus afirmaciones más sorprendentes. Y es una pregunta importante porque nos obliga a volver a las fuentes, a la historia y a la evidencia real. La respuesta de la fe católica no se basa en una opinión, sino en tres pilares sólidos: la lingüística, la arqueología y el testimonio unánime de los primeros cristianos. Empecemos por la parte lingüística, que es el argumento central de ellos. Afirman que la palabra griega en la Biblia, stauros, no significa cruz, sino simplemente madero o poste vertical. ¿Es eso cierto? Es parcialmente cierto, y ahí es donde radica el engaño. La palabra stauros en su origen, en el griego clásico, podía significar un poste o una estaca, pero el lenguaje evoluciona. En el siglo I, bajo el Imperio Romano, la palabra stauros se usaba comúnmente para referirse a los diversos instrumentos de ejecución romanos, que muy a menudo incluían un travesaño, llamado patibulum. Así que el rango de significado de la palabra ya incluía la forma de una cruz. Pero no necesitamos depender solo de un diccionario. Tenemos que preguntarnos, ¿cómo entendían esta palabra los que vivieron en esa época? Y eso nos lleva a la historia y a la arqueología. ¿Qué nos dice la evidencia de los primeros siglos sobre cómo murió Jesús y qué creían los primeros cristianos? Aquí es donde el argumento de que murió en un solo madero se derrumba por completo. Y la prueba más espectacular es una pieza de arqueología increíble: el grafito de Alexámenos. ¿Qué es eso? Es un dibujo tosco, un graffiti, rayado en una pared de yeso en el Monte Palatino de Roma. Data aproximadamente del año 200 después de Cristo, más de un siglo antes del emperador Constantino. Fue hecho por un pagano para burlarse de un cristiano llamado Alexámenos. El dibujo muestra a un hombre adorando a una figura con cabeza de asno que está clavada en una cruz con un travesaño, y la inscripción dice: Alexámenos adora a su Dios. Los paganos del siglo II se burlaban de los cristianos no por adorar a un hombre en un poste, sino por adorar a un hombre en una cruz. Esa es una evidencia arqueológica muy temprana y poderosa. ¿Y qué hay de los escritos de esa época? Los escritos son aún más claros y unánimes. San Justino Mártir, escribiendo alrededor del año 150, describe la cruz y dice explícitamente que tiene una viga vertical y otra horizontal. Tertuliano, a finales del siglo VIII, dice que el signo del cristiano es la letra griega tau, que tiene la forma de una T. San Ireneo de León habla de la cruz con sus 5 puntas. Todos los escritores cristianos de los primeros 2 siglos que describen el instrumento de la crucifixión lo describen con un travesaño. El testimonio de la iglesia más cercana a los apóstoles es unánime. Esto nos lleva a la segunda gran objeción de los testigos de Jehová, que la cruz es un símbolo pagano, quizás del dios Tamuz, y que fue el emperador Constantino quien la introdujo en la iglesia. Esa es una teoría que se popularizó en el siglo XIX por un ministro escocés llamado Alexander Hislop y que ha sido completamente desacreditada por la historiografía seria. No existe ninguna conexión académica real entre el culto a Tamuz y el uso cristiano de la cruz. Y como acabamos de ver con la arqueología y los escritos, los cristianos ya usaban la cruz como su signo distintivo mucho antes de que Constantino se convirtiera. Entonces, ¿cuál fue el rol de Constantino en todo esto? El rol de Constantino fue exactamente al revés. Él no le dio la cruz a la iglesia. La iglesia, que ya veneraba la cruz en secreto y en privado durante casi 300 años de persecución, le dio la cruz a Constantino y al imperio. Después de su visión antes de la batalla del puente Milvio, él adoptó el símbolo que los cristianos ya estaban usando. Lo que hizo Constantino no fue paganizar a la iglesia con la cruz. Fue liberar a la iglesia para que pudiera mostrar públicamente y con honor el símbolo de su salvación, que antes tenía que mantener oculto por miedo al martirio. Para resumir, Padre, la palabra stauros en el siglo I ya incluía el significado de una cruz. La evidencia arqueológica del siglo II, como el grafito de Alexámenos,
Y los escritos de los padres de la Iglesia de esa misma época confirman unánimemente que los primeros cristianos creían que Jesús murió en una cruz con un travesaño. Y la idea de que fue un símbolo pagano introducido por Constantino es un mito del siglo XIX que contradice toda la evidencia histórica. Exactamente. Y teológicamente para los cristianos, la cruz no es un amuleto pagano que adoptamos. Es el trono donde nuestro rey nos salvó. Es el altar donde el Cordero de Dios se sacrificó por nosotros. Y es el signo de la victoria definitiva del amor sobre la muerte. Por eso San Pablo, lejos de avergonzarse de ella, gritaba con orgullo: «Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo». Padre Daniel, gracias por esta increíble lección de historia, arqueología y fe. El placer ha sido mío. Y a ustedes que nos ven, si quieren saber más sobre por qué los cristianos veneramos este símbolo, vean nuestro video anterior que explica el profundo significado de la cruz. Compártanlo con respeto en los comentarios.